Sí. Buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios. Me tocó estar por acá con ustedes para seguir estudiando en la palabra esta perspectiva bíblica sobre diferentes temas y cómo Jesús es el centro de absolutamente todo lo que podamos entender, que es propósito, que es sentido, que es dirección. Y hoy queremos seguir en este estudio. Y hoy el tema que toca es Jesús y mi trabajo. Pero antes de que te saques de onda y que pienses, ¿cómo vengo el domingo a hablar o a escuchar sobre trabajo si ya tengo suficiente entre semana para pensar en esas cosas? Queremos orar y entonces pedirle que más bien Él nos dé la perspectiva. Podamos ir a la palabra y entender en base a eso qué es lo que Él quiere enseñarnos. Está plasmado en las verdades que ya están aterrizadas en su palabra para nosotros el día de hoy. Entonces oramos y comenzamos, ¿va? Gracias, Dios. Tú eres ese Dios bueno, Señor, que eres proveedor, eres sustentador, eres ayudador, Señor. Hemos visto todas tus facetas, Señor, no solo en tu palabra, Señor, expresada, Señor, sino en nuestra vida demostrada, Señor. Y te damos gracias porque no nos has soltado, Señor, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, Señor, en cada familia, Señor, a pesar de que somos muchos y venimos de muchos contextos diferentes, Señor. Tú has sido fiel, Señor, y te damos gracias por esto. Ahora queremos poner en tus manos nuestro entendimiento, nuestra mente, para que la renueves, la transformes y podamos salir con un entendimiento de lo que tú quieres para con nosotros, Señor, en esta área de nuestras obras, de nuestros esfuerzos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Antes de entrar entonces en este tema, quisiera dejar unas bases para poder sobre esto construir, y quisiera empezar por unos 4 sencillos puntos que quiero hablar sobre el trabajo. Y lo primero que quiero mencionar es que trabajo no es solo aquello que hacemos y que nos pagan por ello. Trabajo no es solo aquello que hacemos incluso en un horario fijo, digamos de oficina. Trabajo es aquello que requiere un esfuerzo físico o mental en nosotros. Muchos de nosotros incluso trabajamos más en casa, en donde no nos pagan necesariamente, sino que lo hacemos de una forma voluntaria, a veces porque no nos queda de otra, pero alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Y a veces trabajamos más en casa, trabajamos, las que son mamás, los que son papás, no paran de trabajar, ¿sí o no? Ese es un trabajo que sin duda está muy mal pagado, pero lo hacemos definitivamente con gusto. Y cualquier esfuerzo de ese tipo va a encontrar mucho sentido en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Desde nuestro servicio en la iglesia, nuestro servicio en algún lugar como voluntarios, nuestro servicio en nuestra casa, nuestro trabajo en donde ejercemos nuestra profesión, nuestras funciones. Entonces, trabajo no es solo aquello que me pagan y que hago en un horario específico. Lo segundo que quiero decir el día de hoy es que Dios trabaja. Tan solo vamos a Génesis capítulo 1 y podemos ver cómo es que Dios obró todas las cosas que conocemos, todo lo que hay y permanece al día de hoy, es un resultado del trabajo de Dios. Todo lo que podemos disfrutar, tocar, sentir, vivir, fue el resultado de que Dios trabaja. Y si vamos a Génesis 2:2, nos deja ver el final y el resultado de estos 7 días que Dios pone para la creación. Y dice en el versículo 2, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dice en otra versión, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, Dios obró desde el principio de la creación y se menciona que era una obra, era un trabajo. Y al final también vemos cómo Dios descansa. Y de esta forma pone un patrón de ejemplo para con nosotros, en el que, ya entrando un poco en el tema, alcanzamos a ver que Dios, sin necesidad de descansar, nos deja un ejemplo. Así lo expresa Hebreos, el libro de Hebreos. Nos deja un ejemplo para que entendamos que la vida no es el trabajo no es la vida. Y entonces, como personas necesitamos esta dinámica tanto de
productividad y trabajo, porque la necesitamos, pero también descanso, y un descanso deliberado e intencional, así como Dios lo tuvo en el séptimo día. Los judíos toman este ejemplo, 6 días de trabajo, un día de descanso, y el sábado lo volvieron el día de descanso. Todos estamos conscientes de eso, ¿verdad? El Shabbat para los judíos es su día de descanso. Hay normas y leyes en cuanto a esto. Llegaron los cristianos más adelante y celebrando la resurrección en domingo, tomaron el domingo como día de descanso. Y entonces 6 días de trabajo, domingo descanso. Pasó el tiempo y la gente se fue dando cuenta, los judíos tienen el sábado, el Shabbat, los cristianos tienen el domingo como día de descanso. ¿Cuál de los dos vamos a tomar? La respuesta es sí, los dos. Tomemos sábado y domingo, trabajemos 5 días y le damos gracias a Dios por esto. Ahora, hay unos que trabajan no 5 días, no 6 días, hay algunos que trabajan 7 días. Y sin duda creo que el escuchar esto hoy como un ejemplo de parte de Dios, a tener un tiempo deliberado, necesitamos descansar también, confiar en Dios. ¿Sabes qué? Descansar también es creerle a Dios, que a pesar de que yo no haga algo para resolver mi situación, Dios puede resolverlo. Y qué chido estar hoy, el día de aquí, ya sea presencial o conectados, dándole un tiempo intencional a que nuestro día de descanso, que puede ser hoy, podamos no solo descansar físicamente, sino también en la palabra, al escucharle y adorarle. Entonces, Dios trabaja y Dios ha obrado todas las cosas que conocemos. Y si Dios trabaja, entonces el trabajo es divino, es de Dios, porque si Él lo practica, entonces ¿será un castigo? Y a eso voy. El tercer punto que quiero establecer, la tercera base es: Dios nos lo dio, Dios dio el trabajo. ¿Y sabes qué? No lo vemos después de Génesis 3 o Génesis 4, que ya entró el pecado al mundo y entonces entró el pecado y ahora vas a trabajar, jajaja, ¿no? O algo así, sino vemos en Génesis 2, ahí mismo, en el versículo 15, como dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le había dado una función a Adán para trabajar. Esto es un ejemplo de varias cosas que lo dio. Le dio también la responsabilidad de juzgar la tierra, de fructificar y multiplicarse. Le dio la responsabilidad también de nombrar a los animales, entre muchas funciones. Pero tan solo este ejemplo. ¿Alguien aquí ha trabajado la tierra? Que puedas levantar tu mano. ¿Alguien ha labrado el campo, ha trabajado la tierra por acá? Algunos. Somos muy poquitos, somos muy citadinos por allá también uno. Estamos muy de ciudad todos. Pero los que lo han hecho no me dejarán mentir que sin duda labrar es un trabajo cansado. Si hay un trabajo cansado es trabajar el campo, y Dios le dio esta función a Adán. Esto es antes del pecado, antes de las consecuencias. Ya había una función para el hombre. Entonces Dios dio el trabajo, no como una maldición, sino como parte del diseño original para nosotros. Probablemente cuando Dios restaure todas las cosas en el cielo, en vez de tener una aureola con una arpa, que bueno, no todos sabemos tocar instrumentos, yo no sé por qué esa es la idea, pero probablemente restaurando la vida como Dios la intencionó desde el inicio, vamos a volver a una dinámica de funciones en el que vamos a poder disfrutar. Pero el trabajo es un regalo de Dios. De hecho, Martín Lutero, ¿conoces a Martín Lutero? El padre de la Reforma protestante, alguien que desmitificó esta idea de lo secular y lo sagrado como dos cosas separadas, dijo sobre el trabajo lo siguiente: tu trabajo es algo muy sagrado. Y tú dices, ¿neta? ¿Mi trabajo? Bueno, Martín Lutero dijo: tu trabajo es algo muy sagrado. Dios se alegra en este y a través de este quiere mostrar su bendición a ti. El trabajo es dado por Dios y es una herramienta de adoración que tú y yo tenemos a nuestra disposición. Y ese es el punto que yo quiero hablar el día de hoy, el propósito.
y usar el trabajo como una herramienta para cumplir nuestro propósito. Pero este es el tercer punto que quería tocar dentro de nuestras bases. El cuarto punto es que el pecado llegó y el pecado afectó. Si bien no necesariamente el trabajo como la consecuencia, el esfuerzo para poder llevar a cabo ese trabajo. Y tan solo yendo a Génesis 3:17, en Génesis 3 se narra cómo el pecado entró al mundo, pero en el versículo 17 vienen las consecuencias de esta decisión deliberada de darle la espalda a la instrucción de Dios y a su favor. Dice el versículo 17, y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y las consecuencias entonces llegaron no en el trabajo, no es que el castigo fuera el trabajo, sino la dificultad, el esfuerzo. Ahora el trabajo ocuparía más esfuerzo que antes. Habrían retos y situaciones que después de haber trabajado impedirían ver el fruto de tu trabajo. Y entonces ahora el trabajo ocuparía más tiempo, ocuparía más energía, y los que tienen negocios no lo dejarán mentir en esto, ocuparía más dinero, ¿no? Y trabajas y ocupas tiempo, recursos, esfuerzo, dinero y muchas veces demanda más y ofrece menos, y requiere más de ti y te ofrece menos, y entonces el trabajo es una bendición. Y pasamos por un tiempo de pandemia en el que no tuvimos, algunos de nosotros, el estar obrando, trabajando, llevando la rutina que teníamos, como que el ritmo de trabajo que manejábamos. Tal vez no paró para todos necesariamente, o no para todos pudo parar incluso, pero para algunos de nosotros probablemente así fue, y tuvimos que estar en casa, según nosotros en nuestro sueño de poder estar en casa sin tener que responderle a nadie nada. Y estuvo chido una semana, pues decente la segunda, pero la tercera ya queríamos hacer algo. No podíamos estar sin hacer nada. ¿Por qué? Porque el trabajo no es el castigo, es el diseño de Dios. Necesitamos trabajar, necesitamos hacer algo. Es por eso que, en la casa nunca paramos. Sin duda, los que no hicimos nada en la pandemia fue porque no vimos que había mucho que hacer y mucho que aprovechar, probablemente. Pero otra vez, regresando a los papás, qué loco cuando estás haciendo la comida y ahora hay que hacer los trastes. Terminas de lavar los trastes y ahora hay que hacer la otra comida, la poscomida. Luego terminas esa y ya está sucia la mesa, hay que limpiar. Y luego limpias y ya está sucio el piso, hay que limpiar. Y está sucio el piso y el niño ya vomitó. Y entonces nunca paras. Y siempre hay algo, es como si terminaras una función y aprietas un botón que desencadena algo súper loco después. Pero trabajo siempre hay, y hay retos y hay situaciones. Y es un regalo de Dios trabajar, pero el esfuerzo que requiere se vino deteriorando con el paso del tiempo y a través del pecado. ¿Qué me dices también de la insatisfacción? ¿No? Que es algo enraizado en nuestro corazón, el no poder disfrutar. De hecho, Salomón, estoy leyendo el libro de Eclesiastés en mi devocional y estoy viendo cómo Salomón se refiere al trabajo como una bendición y termina concluyendo: es bueno que el hombre disfrute su trabajo, pero también lo observa y dice: observé el trabajo y me di cuenta que debajo del sol el hombre puede vivir para trabajar, muchas veces sin ver el fruto de su trabajo. O miro al hombre esforzándose toda una vida logrando objetivos, pero entregándosela a una siguiente generación que ni obró ni lo labró, y entonces no supo apreciarlo y lo malgastó, y todo el esfuerzo de una generación en la siguiente se vino para abajo. O que hay de aquellos que trabajan, pero no alcanzan a trabajando disfrutar de lo que hacen y solamente viven en un constante afán y preocupación por más trabajo.
Entonces, debajo del sol está esta dinámica en la cual, sacando a Dios de la ecuación y viviendo simplemente en el aquí y el ahora, el trabajo puede llegar a ser de esta forma, como lo describe Salomón. Pero el tema de hoy es Jesús y el trabajo. Entonces queremos ver cómo Jesús entra en todo esto que estamos platicando, estudiando en la palabra. Y quiero ver 3 puntos en cuanto a Jesús. Lo primero que quiero ver es el ejemplo de Jesús. Si tú estás tomando nota, esto va a ser básicamente como el bosquejo. El ejemplo de Jesús, número 1. Número 2, el propósito de Jesús. 1, el ejemplo de Jesús. 2, el propósito de Jesús. Y 3, la ayuda de Jesús. Y entonces vamos a ver Jesús y el trabajo con estos 3 puntos. Empezando con el ejemplo, quiero que vayamos a Juan 5:17. Juan 5:17. Escuchar estas palabras que Jesús da. Dice ahí en el texto, es muy corto, dice: mi Padre hasta ahora trabaja. Y énfasis añadido, y yo, ¿qué dice? Trabajo. Muy corto, muy sencillo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Creo que es un consuelo escuchar estas palabras. ¿En qué sentido? Dios no trabajó en Génesis creando todas las cosas que conocemos y se olvidó de su creación. El Dios de la Biblia es un Dios que obró al inicio para hacer todas las cosas que conocemos, pero no se ha detenido allí, sigue obrando. Y vamos a ver varios versículos que nos muestran a un Dios que obra en la creación, obra sustentando todas las cosas, obra en tu corazón, obra en su iglesia. Dios no ha parado de trabajar. Otra vez, el trabajo es de Dios. Dios trabaja. Pero Jesús dice: mi Padre trabaja y yo trabajo. Y eso nos muestra una buena definición de lo que es el ministerio. ¿Qué es el ministerio? Trabajar junto con Dios en su obra. Ministerio. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús estaba enfocado en trabajar en aquello que su Padre estaba trabajando y obrando. Y ninguno iba a descansar. Jesús es un ejemplo de diligencia. Si vamos ahora al versículo 36 ahí mismo, dice algo más. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, o sea, lo que Dios me pidió que haga, dice ahí, las mismas obras que yo, que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Qué está diciendo? Lo que Dios me dio para hacer, eso estoy haciendo. Suena fácil, ¿verdad? Suena fácil decir, lo que se supone que tengo que hacer y lo que Dios me dio para hacer, eso estoy haciendo. Suena fácil, pero ¿cuántos de nosotros podríamos decir como Jesús eso? Lo que tengo que estar haciendo es lo que hago y es lo que he estado haciendo. Lo que Dios quiere para mí, eso estoy cumpliendo el día de hoy. Entonces, Jesús no solo trabajaba como veíamos antes, yo trabajo. Sí, no es solo estar ocupado, trabajar no es solo hacer cosas. Escuchaba por ahí y me identifiqué como alguien decía, cuando somos niños vemos a los adultos ocupados. Y los adultos están ocupados, siempre ocupados, ¿no? Y de pronto piensas, pues ser adulto es estar ocupado. Entonces, para poder ser adulto simplemente me tengo que ocupar y tengo que hacer algo, sin importar qué sea, pero tengo que estar ocupado y tengo que decir la frase para ser adulto que es, no puedo, estoy ocupado, y entonces ya soy adulto. Y pensamos eso, yo me identifiqué un poco con eso. Pero Jesús dijo, no es un asunto solo de estar ocupado. Trabajar no es solo estar ocupado. Trabajar es hacer lo que se supone que tengo que estar haciendo. Podemos estar ocupados con 1000 cosas, pero de esas 1900 pueden ser cosas que no tengo que estar haciendo. ¿Sabes? Y entonces trabajo se vuelve más que solamente estar ocupados, se vuelve entender qué tengo que estar haciendo, cómo lo tengo que estar haciendo. Y cambia la perspectiva.
Jesús es nuestro ejemplo. No se trata entonces solo de estar ocupados, hacer lo que Dios quiere para mí. Y Jesús estaba convencido de esto. Y para poder entonces Jesús saber que estaba haciendo lo que sí tenía que hacer, ¿adivina qué? Había que decirle que no a ciertas cosas que no tenían que hacer. ¿Y a cuántos de nosotros no nos cuesta trabajo decirle que no a cosas, circunstancias, situaciones? Vemos una oportunidad y pensamos, pues es oportunidad, alguien lo tiene que tomar, y ese alguien pensamos que somos nosotros. O hay una necesidad, pues alguien la tiene que hacer y pensamos que ese alguien tenemos que ser nosotros. Decía el pastor Mark Driscoll, no porque haya una necesidad tienes que ser tú quien la cubra, y no porque haya una oportunidad significa que debe de ser para ti. La cuestión más importante, y tampoco es lo contrario, pero la cuestión más importante es, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Esa es la cuestión. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Jesús sabía, y aunque en esta tierra no lo hizo todo, o tú sí crees que Jesús lo hizo todo estando aquí. O sea, no todas las enfermedades que había, predicó a todas las multitudes que había en la época, visitó todas las ciudades que existía tan solo en Israel. Realmente, siendo humano, se limitó a todas las circunstancias en las que tú y yo estamos. Y que Jesús hiciera la voluntad de Dios no siempre significó hacer un ministerio visiblemente espiritual incluso. ¿Qué me dices de los años 30 para atrás? Conocemos bien de los años 31 en adelante. Jesús obrando milagros, predicando, sanando enfermos y muriendo en la cruz. Pero Jesús pasó muchos años de su vida, como lo vemos en Lucas capítulo 2, 3, 4, sujetándose a sus papás, obedeciéndoles, creciendo en madurez y aprendiendo obediencia, y llevando el oficio de su padre, que era un carpintero. Y que Jesús diga, las obras que el Padre me ha dado son las que he hecho, no solo significan esas obras de ministerio claramente espirituales que decimos, no, pues sanar personas, pues claramente espiritual, pero ¿qué tal hacer un mueble? ¿Será posible hacer un mueble que sea tan espiritual como predicar? La respuesta es, si es lo que Dios te ha pedido que hagas, definitivamente sí. Y si Jesús en sus primeros 30 años tenía que hacer muebles, obedecer a su mamá, hacer su cama, Él estaba haciendo algo tan espiritual allí como lo que hizo al final de su vida. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre. Y él no, por eso es el peligro de separar lo secular y pensar, el trabajo es secular y el ministerio es espiritual. Ojo, si estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo en este trabajo, estoy usando una herramienta de ministerio aquí y ahora. Y entonces cambian las cosas. Hablando de trabajos, en la Biblia se mencionan muchos oficios y diversos trabajos que le dan el honor que Dios quiere que le demos al trabajo, justamente. Se mencionan trabajos como carpintería, pesca, construcción, medicina, enseñanza, agricultura, política, metalurgia, música, inversión, finanzas, mano de obra, leyes, cocina, arquitectura, atletismo, milicia, entretenimiento, banca, bienes raíces, manufactura de telas, paternidad, crianza, venta, pastoreo. Son algunos de los ejemplos que hay. Si tú trabajas en algo que no está en esta lista, tienes que renunciar. No es cierto. No es cierto. Son solo ejemplos de lo que Dios usó como muchas veces como parábolas, ejemplos de el reino de Dios se ve como un hombre que trabaja, etcétera. Pero son ejemplos que hay en la Biblia. Porque todas estas pueden ser herramientas de adoración. Todas y cada una de estas pueden ser herramientas de adoración en donde estemos. En conclusión, para pasar al propósito, viendo la perspectiva bíblica y el ejemplo de Jesús, vemos que no solamente son los trabajos que hacemos lo secular o lo espiritual. No es el trabajo lo secular o lo espiritual. Es el trabajador el que puede ser secular o espiritual. Entonces, enfoquémonos no necesariamente en lo que hago, sino quién soy.
¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Quiero que entremos entonces en el tema del propósito. Jesús, nuestro propósito. ¿Vamos bien hasta aquí? Vale. Jesús, nuestro propósito. ¿Cuál sería el propósito más grande que puede haber para trabajar? Pues el dinero, diríamos algunos. Pues qué, ¿no? El dinero, pues te pagan por trabajar. Pero acabamos de ver, hay trabajos que no se pagan. Y hay trabajos que están muy mal pagados. ¿Cuántos dicen? Ay, no es cierto. No vamos a ponernos aquí a hacer eso. Pero no necesariamente es el pago, la remuneración económica, el propósito más grande del trabajo, sino muchos de los que ya se pensionarían, digamos bien, estables con una buena pensión, seguirían, más bien ya ocuparían el tiempo para descansar, pero muchos siguen deseando continuar en esta dinámica. ¿O qué me dices de lo contrario? Aquellos que tienen un salario jugoso, chidísimo, con prestaciones de ensueño, digamos, pero completamente insatisfechos y sin propósito en su dinámica incluso. Entonces, por el otro lado, no significa que el salario es insignificante. Dios le ha dado una remuneración al trabajo y la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Esto está en la Biblia. Por lo tanto, entendemos que el trabajo merece una remuneración económica. Pero ¿será el más grande propósito para trabajar? Es un buen incentivo, pero no es el único. Entonces, ¿cuál sería la mayor motivación? Espero tomar un tiempo para poder ir a la palabra y entender un poco mejor esto, pero vamos a Efesios 2, 8 al 10. Efesios 2, 8. Acompáñame ahí, es una de las cartas de Pablo, Efesios 2, 8. Si no, lo tenemos aquí en pantalla, pero siempre es padre tener la Biblia y estarla hojeando por acá o picándole al celular ahí. Como sea que te funcione, dice: lo conoces, lo has oído, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Voy a enfatizar esta parte porque somos hechura suya, somos hechura suya. Quiero decirte algo: hechura significa algo hecho manualmente, con determinación y con intención. Hablando sobre que Dios trabaja, ¿no? ¿En qué está trabajando? En formarnos a nosotros. Somos hechura suya. No es este trabajo, ya has oído esta frase, no fuimos hechos en serie, sino en serio. Ya lo has oído. Pero es real, es cierto. Dios está obrando en nosotros, y no solo cuando nos formó en el vientre, aún al día de hoy sigue formándonos, y la obra de Dios está manifestada en nosotros. Ya las cosas creadas ya se crearon, claro, las sostiene, pero ese sol maravilloso que alumbra y que calienta ya tiene su función, ya tiene su tiempo de vida, su función y todo. Pero el día de hoy está obrando en ti y en mí. Y somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús, enfatizo esto, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que andemos en ellas. ¿Dios preparó qué? ¿Buenas qué? Obras, sin pena, no hay pena. Yo también la riego, entonces, si la regamos juntos. Entonces Dios preparó buenas obras para que ¿qué? Andemos en ellas. No es para que escuchemos de ellas y las ignoremos y hagamos lo que pensamos que es mejor, sino que conociéndolas caminemos en esas buenas obras. Pero viene hablando de que Él no nos salvó por obras. No había algo que fuera suficiente en nosotros para que fuera razón para que Él nos salvara. Pero una vez que nos salvó, Él ya ha preparado buenas obras, labor, acciones que son útiles y convenientes para ti y para mí, para que las conozcamos y andemos en ellas. Y entonces Dios haga su obra en nosotros, ya que somos hechura suya. Entonces, aunque esto está hablando del Evangelio,
es algo importante entender sobre esto, que no es por nuestras obras que Él nos salva, sino es a causa de su salvación y a causa de su gracia que podemos ahora llevar a cabo su obra en nosotros. Esa es la obra de Dios. Por eso dice que somos hechura suya. Él ha puesto obras en donde podamos cumplir nuestro propósito. Y esto nos lleva a trabajar con pereza y hay 2, 3, porque pues como no dependió de mí, pues ¿para qué le sigo esforzando si de todas formas Dios va a tener gracia de mí? Entonces pues hago todo a medias. ¿Ese será el resultado de la gracia? Bueno, Pablo no lo veía así, de esa forma. Pablo escribe en 1 Corintios 15:10 sobre la gracia y el resultado que tiene en su vida acerca del trabajo. Ya recibió la gracia. ¿Qué vamos a hacer con esa gracia? 1 Corintios 15:10. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, ¿qué dice ahí? No ha sido en vano. Continúa para conmigo. Antes, continúa conmigo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Conmigo, perdón. Entonces, Pablo veía la gracia no como una oportunidad para hacer lo que sea, porque pues qué importa, de todas formas no depende de mí, sino como esa gracia que aunque no dependió de mí en un inicio, ahora me permite ser diligente, ser esforzado, ser un trabajador fiel, ser alguien que ya no hace las cosas a medias solo porque tengo que vivir y comer de algo, sino porque hay un propósito más grande. Entonces la gracia ya no es esa simplemente pretexto, sino esa oportunidad. Ahora puedo ser diligente, ahora puedo ser el mejor trabajador de mi empresa, ahora puedo ser el más diligente, aunque otros no lo hagan, aunque otros nada más metan la tarjeta y se vayan. Yo voy a meter mi tarjeta y voy a trabajar lo que se supone que tengo que hacer. Y yo voy a ser diligente y voy a trabajar más que todos si eso es necesario. Pero ¿sabes qué? Por la gracia de Dios. Entonces Pablo usaba la gracia no como un pretexto, sino como una oportunidad. De hecho, es por eso que Dios nos llama en su palabra a practicar la diligencia. La Biblia está llena de principios que nos alientan a ser diligentes en el trabajo. Porque como cristianos, ahora podemos. Ya no solo es como que, bueno, ahora queremos hacer las cosas bien. Ya no solo es como una posibilidad, puedo chambear chido o puedo no chambear chido. Ahora es, quiero y voy a chambear chido, ¿no? Es la gracia que transforma nuestra vida. Checa lo que dice Tito 2:9 al 10, solamente lo voy a leer, lo ponen en pantalla. Ve la obra que la gracia puede hacer en un trabajador y dime si esto no es un milagro. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. ¿Eso es un milagro o no es un milagro? Ok, voy a seguir. Que agraden en todo. ¿Eso es un milagro o no es un milagro? Ok. Que no sean respondones. ¿Le sigo? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Sin duda, eso es lo que como la gracia se ve en la vida de alguien que la ha recibido, en el trabajo. Alguien que se sujeta a las instrucciones, agrada, no responde, no defrauda, se muestra fiel, adorna la gracia, la doctrina de Dios. O ve, por ejemplo, Efesios 4:28. Si no creías que este era un milagro, ve lo que la gracia puede hacer también en Efesios 4:28 en un trabajador. Porque habemos trabajadores que trabajamos generando y hay trabajadores que trabajan quitándole a otros, ¿no? Voy a la chamba, ahorita vengo. Entonces, Dios también le va a hablar a esos trabajadores. Versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Sencillo, obvio, pero checa, Dios no solo es obvio y es como, sí, pues todos sabemos que el que roba ya no debe de robar, pero Dios va más allá.
No solo ya no robes, trabaja, haciendo con tus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Imagínate la obra de la gracia que puede producir en una persona que antes, pensando en diferentes razones, pero acomodándose en una circunstancia en la que te quito para yo tener, sin importarme si te perjudico o no, por lo tanto pienso en mí y no en otros, puede pasar de esa situación a una situación en la que ahora trabajo y lo poco que gano, ahora lo comparto. ¿Esto es un milagro o no es un milagro? Es un milagro. ¿Y qué produce eso? ¿Dónde se produce esto? En la gracia de Dios, en personas como tú y como yo, trabajadoras que hoy siguen obrando en casa, en el trabajo, en el servicio, en el ministerio, en donde sea. Y entonces transforma la manera en la que hacemos las cosas y ahora podemos hacerlo. Entonces hay propósito. El propósito es que Dios nos da la capacidad. Pero quiero hablar sobre algo más. Hay dos tipos de trabajadores en un sentido técnico, digamos, los que dan órdenes y los que las reciben. Claro, hay una combinación de las dos y muchos de nosotros fungimos de esas formas. Recibimos y tenemos que dar instrucciones, ¿no?, en nuestro trabajo y combinamos estas dos partes. Pero en cualquier caso necesitamos darnos cuenta de algo que menciona Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Hoy toca andar de aquí para allá. Colosenses 3, versículo 22 vamos a ver también capítulo 4. Vamos a estar ahí un poco más de tiempo, pero vamos al 22. Colosenses 3, 22 dice: siervos, que es el equivalente a un trabajador el día de hoy, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagas, creo que esto aplica perfecto para ti, para mí, pero todo lo que hagamos, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué le está diciendo a los trabajadores? Les está diciendo: tú podrías trabajar para la gente, tú podrías trabajar sirviendo al supervisor, aquel que te contrató, podrías cumplir con lo que ellos te piden cuando ellos te supervisan. Pero hay un mayor supervisor, hay alguien que vale más la pena que cualquier jefe, por más bueno que éste sea. Y créeme, en esta época, cuando se refiere a siervos y amos, muchas veces la relación de esclavitud que había en esa época era tan familiar que cuando llegaba un tiempo destinado en la ley mosaica de si había una dinámica de esclavitud que permitía darle liberación al esclavo, el esclavo decidía permanecer en casa a trabajar voluntariamente que vivir en libertad, ¿no? Entonces, estamos hablando de una circunstancia más dignificada que muchos de nosotros en nuestro trabajo. No que sea el caso de todos, pero simplemente eso. Y les está diciendo que por más bueno que sea tu amo, puedes hacerlo todavía mejor para un mejor amo, para el jefe de tu jefe. Todos decimos: no, pues el jefe no le responde a nadie, él es la última palabra que hay aquí en la empresa, o no sé. Pero ¿sabes? Siempre hay un jefe por encima. Siempre hay un jefe por encima. ¿Y qué le va a decir a los amos? Versículo 1, capítulo 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto para con vuestros siervos. Trátalos dignamente, haz lo justo, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Les dice exactamente lo mismo. Ten conciencia, por encima de ti está el jefe de jefes. Hemos oído del Rey de Reyes, hemos oído del Señor de Señores. Normalicemos jefe de jefes. Dios es el jefe de jefes. Y no estamos en Monterrey ni algo así, y sigue siendo cierto. Dios es el jefe de jefes. Y si trabajamos para el mejor jefe que puede existir, ¿cómo harías las cosas?
Si Jesús fuera tu jefe, ¿cómo harías las cosas? Si Jesús te pidiera, ve y tráeme esto, ¿cómo lo traerías? Si Jesús te pidiera, puedes venir mañana temprano, ¿a qué hora llegarías? Si Jesús te pidiera hacer una asignación, ¿cómo la harías? Nos pone ese reto. No solo servir al ojo, al supervisor, es fácil que se vaya y entonces hago lo que quiero, ¿no? O no cumplo o espero la fecha límite para entregar. Pero cuando lo hago para Dios, es diferente. Ya no lo hago porque sea como, es como, ahora sí que jefe, policía de tránsito, nada más viendo en qué la regamos, ¿no? Para cacharnos y decirnos algo, amonestarnos o algo. Pero es un jefe que vamos a ver como último punto nos va a ayudar. Pero todos por encima, por debajo del jefe de jefes. Y Colosenses, ahí mismo, pero me lo salté, el versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué? Tal vez está aquí. La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Para bien o para mal, Dios es justo para recompensar, ya sea siendo fieles en lo que hacemos o ya sea siendo infieles. Él va a recompensar de acuerdo a nuestra labor en cada una de nuestras funciones. Por lo tanto, hagámoslo de la mejor manera porque Él es justo para recompensar. Por eso termina diciendo en 1 Corintios 15, 58, lo voy a leer, aquí lo van a poner, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y tal vez tú y yo necesitamos escuchar esto el día de hoy. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Te has esforzado y no te lo han reconocido. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Has dejado cosas, has tenido que decirle que no a situaciones que nadie sabe ni se da cuenta. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Vivamos y trabajemos no para nuestro jefe, no para los ojos. Y tú dices, bueno, pero yo soy mi jefe. No trabajes para tu propio ojo. No trabajes para ti, para tus satisfacciones, para tus expectativas. Trabaja para las expectativas de tu jefe que sí tienes y que se llama Jesús. Entonces, pone una vara más alta y pone un propósito mejor. Hoy vivimos en una generación en la que esta nueva generación aprendió, tal vez de generaciones pasadas, en las que la dinámica era encontrar un buen trabajo con un buen salario y punto. Ahora nuevas generaciones ya no están buscando como énfasis el salario, sino un trabajo de propósito, un trabajo que tenga una razón de ser, que me dé una identidad, que me permita desarrollarme. Eso es lo que hoy en día está buscando la nueva generación. Pero todavía mejor que encontrar un trabajo de propósito es encontrar propósito en tu trabajo. Entonces, Dios puede darte eso cuando lo haces para Él. Encontremos en Dios el propósito y entonces todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque de Él recibiremos la recompensa. Y quiero terminar hablando de Jesús como nuestra ayuda. Pero ya vimos 2 puntos en donde Jesús nos ayuda. Simplemente los voy a recordar. Dios nos ayuda con su gracia y ya lo vimos. Dios nos ayuda con su gracia que nos da la capacidad de hacer lo que era imposible para nosotros. Éramos el empleado que, has oído del robo hormiga, ¿no? Bueno, éramos el empleado que hacía robo hormiga, que hacía robo elefante, ¿no? Y de pronto nuestra cultura en la cual la corrupción está metida hasta en las más pequeñas empresitas, ¿no? Y hasta lo más grande y todo el mundo practica en la corrupción. Y es difícil ir contra corriente. Y yo he tenido amigos que han perdido su trabajo por querer hacer lo correcto, por decir un no a algo que les implicaba negociar una convicción sólida de honrar a Dios antes que a mi jefe, porque por encima de ti está mi otro jefe. Y hemos escuchado de familias que le han creído más a Dios en ese sentido, y no es fácil. Pero Dios, por su gracia, nos permite, a pesar de la dificultad, seguir ahí y permanecer. Su gracia nos capacita, pero también su recompensa de saber, aún
lo que he perdido, lo que he ganado, los reconocimientos que han llegado o no han llegado, al final a Él no se le van a escapar. Y eso es lo segundo que ya vimos, su recompensa, saber que nada es en vano en el Señor. Y si estoy obrando conforme a la voluntad de Dios, no es en vano. Ya casi acabamos. Y el tercero de 4, y con esto vamos a acabar, es su sustento. Ya vimos su gracia, su recompensa, este es 3, su sustento es la ayuda que Jesús ofrece. Con el pecado llega la preocupación. No es suficiente, no me va a alcanzar. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? No tengo plan de ahorros, esto, aquello. Jesús dice, Mateo 6:26, mira a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Lo primero que podemos es confiar en Jesús como nuestra ayuda, es entender que Él es nuestro proveedor, y a través del trabajo, con o sin, claro, no dejar de trabajar. La palabra dice, el que no trabaje, que no coma. La Biblia nos da una instrucción clara, necesitamos ser diligentes, buscar trabajar para poder generar los ingresos que necesita. También habla de que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces nos manda a ser diligentes, pero aun cuando queremos y no encontramos, como en qué tiempos, ¿no? Como ahora, ¿no? Que es difícil. Confiemos, trabajemos, esforcémonos, pero confiemos. Él no nos va a dejar, y creo que lo ha demostrado en este tiempo, ¿cierto? Finalmente, la cuarta ayuda, su palabra. Segunda de Timoteo 3:16, para los de navegantes, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir de justicia. Énfasis, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Dios tenía buenas obras que Él ha preparado de antemano. ¿Y cómo las conozco? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, bla, 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 bla. Conoce su palabra, conocerá su voluntad. Conoce su voluntad, camina conforme a su propósito para ti. Y entonces dejarás de estar solo ocupado y tendrás propósito. Y podrás decir tal vez como Jesús, que Dios nos permita decir como Jesús, las obras que el Padre me ha dado para hacer, esas son las que estoy haciendo. ¿Y cómo las hacemos? Con diligencia, con honestidad, con honra, con dignidad, no sirviendo al ojo, sino al Señor como el jefe de jefes. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Es muy, muy útil y muy práctica, como terminamos viendo en este último versículo. Muchos de nosotros hoy necesitábamos escuchar esto. Yo sé que yo lo necesitaba oír, porque hemos perdido la perspectiva. Nos hemos desenfocado, Señor, o ni siquiera lo hemos tenido en primer lugar. No hemos tenido un enfoque, Señor, para entender lo que nos has pedido. Algunos tal vez a partir de eso tienen que tomar decisiones, de hacer cortes en sus vidas, en sus trabajos, en sus prioridades, pero que no sea nada más una emoción, que sea una convicción por la gracia que han recibido, Señor. Así, Señor, te pedimos esto para tu gloria, Señor. Queremos honrarte con nuestro trabajo en casa, en nuestra oficina, en donde estemos, que tú nos has pedido ser diligentes a hacerlo. Y oramos esto en el nombre de Jesús.